La vez pasada estuve viendo algunos videos informativos del canal de Pato. Seguramente ustedes lo conocen, es un argentino que ya hemos reaccionado en anteriores ocasiones, que normalmente hace análisis de algunos países de Latinoamérica. Y en esta ocasión, si no estoy mal, estuvo directamente dentro de Paraguay. Lo que me pareció interesante porque detrás de todas sus investigaciones siempre da como un pequeño punto de crítica. Y yo creo que tenerlo directamente en este país va a ser muy diferente a lo que normalmente es. Porque cuando uno está detrás de un escritorio es diferente a cuando uno visita el lugar y tiene la experiencia. El video original como tal se llama El país que avanza en silencio. Muy buen título. Si ustedes quieren ver el video original sin ninguna interrupción, yo se los dejo en la descripción para que lo vean completito. Si me quieren acompañar, vayan dejando su like, su suscripción y ahora sí, vayamos viendo. Acá me está comentando Hugo que, mira, cabeza de verga, vamos justo un chicle. Pero bueno, la idea era mostrarle un poco todo. El Super 6, este es el Super más exclusivo de acá, que dicen que es el único que tiene este sistema de autopago. Que calculo que será como en todos lados, uno directamente, este es el de este lado. Directamente, ya ahí te aparece, soy una persona, documento de cliente, no tengo. Y ahí ya te lo tomó automáticamente, finalizar y pagar, tarjeta, y ahí ya te habilita acá para pagar. Como tiene que ser, Giocho. Tiene que ser, Giocho. Recién estábamos hablando de los travestis. Mirá cómo se puso el muñeco ese cuando escuchó travestis. Y yo hice así, levanté máscara de traba, máscara de traba. Mirá, hasta los chicles te dicen máscara de travesti. ¿Qué? Lo degenerado que son estos paraguayos, che. ¿A usted le parece? A vos por un 10.000 no te vamos a llevar. Por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije. Y yo le dije que no. Y yo le dije que no. Y yo le dije que no. Y después me dijo, acá toma los 10, yo agarré los 10.000 guaraní, yo le saqué los 10.000 y por eso se enojaron. Y ahí me vino, me quisieron agarrar de mi pelo. Bueno, algo acá que me comentaban los muchachos, que es el tema de los cables. Recordándome de este video que se hizo muy viral en su momento, pues 10.000 guaraníes no es tanto dinero. O sea, si lo ponemos al cambio de hoy, pues básicamente es como $1.50. Pero ¿será que en esa época sí costaba diferente? Es mínimamente curioso. No sé si en ese momento el cambio era diferente o realmente estaba hablando solo de 10.000 guaraníes. Si quieren, comenten ustedes que van a saber más. ¿Qué es lo que sucede acá con el tema de los cables y las calles? Lo que me decían recién. No, es un desastre todo. Todo lo que depende del Estado o del gobierno es un desastre acá. Los cables, las calles. ¿Ven ahí el encandre de cables? Así como muestro lo bueno, también corresponde acá, como dicen los muchachos, que muestren no tan bueno. Vos me hablabas Tiene que ser, Giocho. como tiene que ser. Vos me hablabas del enjambre de los cables. ¿Qué me decías antes de ese tema? Ah, que en Asunción son muy visibles los cables aéreos. Y daña la visual. Bueno, aprovecho para preguntarle a los chicos porque estamos caminando de noche acá en Asunción. ¿Es seguro caminar de noche? ¿Cómo lo ven? En general sí es bastante seguro, salvo que te metas en zonas peligrosas como la Chacarita, como pueden ser otros barrios un poco más, ¿cómo se puede decir? Más peligroso, sí. En general es súper tranquilo. A veces tan tranquilo que hasta llega a ser aburrido. Mirá vos, bueno, de hecho en este momento yo estoy grabando y no tengo ningún tipo de peligro, no tenemos nadie. Está bien que estamos en una zona linda, transitada de sábado, pero en general yo también hablo de mi experiencia fuera de este momento que estoy grabando y no tuve ningún inconveniente, se ve bastante seguro. Independientemente de lo que uno puede ver de algunos detalles como los cables y algo de infraestructura o algún detalle que uno pueda ver así en las calles. No sentí, ustedes como locales no sienten inseguridad si tienen que volver caminando solos, por ejemplo. No, ninguna inseguridad. Realmente sí hay inseguridad, pero es muy ocasional. Ponerle que te pueden robar, te pueden asaltar en algunos lados, pero no, ya no es tanto como antes, ya no es tan común. ¿Qué pasó, La Justo? pata no tiene que cortar. ¿Se imaginan que empiezan a decir, no, es que aquí es súper tranquilo y de repente, pa? Nada, eso pasaría aquí en Guatemala nada más. El camión chocó con el cable. Ah, mirá, justo. Ah, con el cable. Ay, no logro distinguir. Ah, mirá, justo. Tanto como No distingo. No sé qué voló. Estamos acá en la zona Paseo Carmelita. Un calamaro por ahí. ¿Ustedes escuchan música argentina también? Sí, Soda Stereo. Muy buena movida acá en el Paseo Carmelita.
Acá enfrente tengo la tienda Nisei. 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 Que me estaban comentando que es una de las tiendas de electrónica más famosas de acá de Paraguay. Con la lluvia que nos estaba diciendo, vamos. Y me estaban comentando que bueno, por el tema de los impuestos bastante favorables, mucha gente viene de Argentina a comprar acá. Ciudad del Este inclusive. ¿Nisei es marca de Paraguay o solo es como de las que tiene mucha presencia en Paraguay? Tiene mejores precios en general que Asunción. Ya Asunción y puntualmente este lugar se consigue buenos precios, pero Ciudad del Este más económico todavía. Es por eso que muchos argentinos viajan directamente y después, hasta incluso yo conozco gente que vende productos, que va a comprar masa y después, bueno, revende en Argentina teniendo en cuenta el cambio favorable. Y esta es una típica parada de colectivo paraguaya, Asunción. Así es una típica parada de colectivo. Sí, Para, toda ¿ustedes la le dicen publicidad. colectivo, bus, cómo le dicen? Colectivo también. Colectivo con toda la publicidad. Una Paradix. bien iluminada. Bien, ¿y es seguro que una mujer, por ejemplo, está acá esperando colectivo ahora? Sí, en esta zona al menos. Sí, en esta zona va bien, porque estamos enfrente de Paseo Carmelitas. Miren, acá tienen carga, un punto de carga para autos eléctricos. Ah. Detalle de lo que se viene. Esta es la entrada al Carmen. Ok. Yo nunca he visto una de esas en persona. Sé por rumores que hay en algunos centros comerciales de aquí, pero al menos a mí no me ha tocado verlo. Yo considero que los carros eléctricos en Guatemala todavía están lejos de ocupar una cifra significativa de los carros que hay aquí en el país. Tal vez aquí a unos años ya cambie, pero de momento estamos bastante lejos. Les quiero mostrar a los seguidores el saludo. En realidad hay algo puntual que hacen los paraguayos cuando coinciden. Cuando él dice algo y él coincide, muéstrenle cómo es. Ñamón Garú. Dice Ñamón Garú, ¿no? Sí, Ñamón Garú. Ñamón Garú. Ñamón Garú. Ñamón Garú, ¿y qué significa eso? Literalmente significa vamos a dar de comer, pero se usa más cuando dos personas coinciden en lo que dicen. Y se pone montoncito así, ¿no? Cuando coinciden, como que dicen las mismas cosas al mismo tiempo, algo así, ¿verdad? Yo creo que aquí se golpean. Es que no me acuerdo. Una vez escuché a un par de personas que se golpearon y dijeron algo, pero no me acuerdo. Sinceramente no es algo que en mi círculo se practique. Pero la otra vez escuché a unos de aquí de Guatemala. Estaban hablando y de repente dijeron lo mismo. Dijeron una palabra y se metieron una manada. Bueno, no sé si le dicen manada a este golpe en Paraguay. Un puñetazo. Sí, se pone así. Son como dos bocas que se alimentan. Ahí Exactamente. está. ¿Sabían ese dato? Yo me acabo de enterar. No, yo no lo sabía. Acá estamos en el paseo Vía Alegra, con una onda mezcla italiano, mezcla ahí las palmeras, Miami Vibe. Y otro Juan Valdés. Un chipá acá y hicieron una chipa, e hicieron otro Juan Valdés, que es colombiano encima, pero tienen fuerte presencia acá, en Paraguay. No estamos en Europa, Paraguay. en Italia, estamos en Asunción. ¡Vamos! Miren, acá se ve bien lo que hablaban los chicos de los cables. Qué lío con eso de los cables, va. El asunto es que resolver esto lleva tiempo y también lleva como un interés genuino en resolverlo. Porque imagínense cada una de esas conexiones, probablemente muchas de ellas ya ni siquiera sirvan para nada. Porque eso pasa aquí también, que hay muchos cables que las empresas dejan ahí y ya no sirven realmente. Pero para poder solucionarlo, tienen que verificar cada cable, tienen que cada empresa hacer su revisión. Es un lío. Es más cuestión de querer hacerlo y un interés de verdad por resolverlo. Y también supongo yo que la regulación de las empresas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he escuchado que hacen en otros sitios, no aquí la verdad, pero en otros países, que les obligan a las empresas a ponerles como una marca, de decir, este es mío. Y si miran un cable suelto o algo así y es de tu empresa, como que te dan una llamada de atención porque no estás dándole mantenimiento a tu instalación. Aunque obviamente lo ideal sería que pasara por debajo de la tierra. Estamos todavía ahí lidiando con eso. No creo yo que de la noche a la mañana decidan ponerlo bajo tierra, pero es algo que arruina la visual de un lugar tan bonito como Asunción. Esa es la parte que los chicos decían que hay que mejorar. No, Paraguay era un país pobrísimo hasta el año 2004. En el 2004 se bajaron los impuestos y desde entonces Paraguay empezó a crecer. Recién desde hace... ¿Oyeron, políticos? Bajaron los impuestos, no los subieron. Díganselo a España. Y aquí en Guatemala, ustedes que... Ay, todavía estoy así como de... Me cae mal que no tengamos un tratado con YouTube en Guatemala. Y yo tengo que pagar el 30% de impuestos en Estados Unidos. Yo no vivo en Estados Unidos. ¿Por qué pago esos impuestos? Nada, es que me enoja porque viviría mucho mejor si
tuviera liberado ese 30% que me quitan todos los meses. Poco, hace 20 años, 2 décadas nada más. Y ahí es todo este crecimiento que estamos viendo últimamente en Paraguay. Sí, antes de eso estábamos mal. Por eso muchos paraguayos migraban a Argentina, a España, a Brasil, a Estados Unidos, a donde sea. Hoy en día ya no hay tanto eso. Ya se quedan ya acá, ya hay más empresas, hay más trabajo. Y en general va creciendo la economía para arriba. Así. Bueno, de hecho, Paraguay es uno de los países que más ha crecido en los últimos años. Si ustedes evalúan, por ejemplo, Chile ha tenido una sucesión de gobiernos socialistas en varios años y ha caído todo lo que venía creciendo. Ecuador, lamentablemente, con la ola de violencia ha bajado un poco su calidad de vida. Si vamos a, bueno, ni hablar a Cuba o esos países que están mucho peor, Nicaragua, después, bueno, hay excepciones como El Salvador que ha mejorado, Uruguay con la victoria por ahí del partido más de izquierda se ha llenado de villeros, yo le he dedicado un video, y Paraguay es un país que silenciosamente va creciendo año tras año, se mantiene parejo, y por ahí de un año a otro no te vas a dar cuenta mucho la diferencia, pero si comparas a 10 años atrás, a 15 años atrás, es un progreso y capaz que no sé si los paraguayos lo llegan a notar mucho, pero yo que lo vengo analizando afuera es bastante meritorio. Le voy a mostrar acá la infraestructura de el hotel que me estoy quedando, Palmaroga Hotel. Qué bonito. Fíjense que acá no se ve solo de los cables que decíamos, está muy bien cuidada tanto la calle, Sí. y en buen estado, como de noche con las lucecitas y encima es una zona segura. Muy lindo. Sería como un pedazo de España en Paraguay. Ahí va. Algo que me llama la atención de los smoothies, que no ponen la palabra en inglés como por ahí. Ajá. Estamos acostumbrados, Dice sí. smoothies. Smoothies, bien en español. A esto se refieren los paraguayos cuando dice que Paraguay es tan tranquilo que hasta puede parecer aburrido. A mí no me parece aburrido, me parece... A mí tampoco, a mí me parece como el lugar ideal. Yo que soy una persona que detesta el ruido, detesta el caos, detesta la multitud. O sea, de verdad, ustedes no tienen idea de cuántas veces yo evité ir a muchos lugares porque no me gusta la acumulación de gente. Por ejemplo, hay 2 lugares a los que yo no puedo ir. De verdad no puedo porque no me nace, me desespera estar ahí. Uno de ellos es los mercados. Que los mercados están abarrotados casi siempre. Es rara la hora en la que esté desocupado un mercado. Y yo detesto ir al mercado. Y otra es a las fiestas. O sea, las fiestas donde sé que va a haber mucha gente. Por ejemplo, las bodas, los 15 años, que yo sé que hay mucha gente. Yo no puedo. A los conciertos me gusta. Quizás allí como que me desconecto un poquito de que estamos en multitud. Pero por ejemplo, una vez fui al cine con mucha gente y eso no me gustó. Porque normalmente las salas suelen estar un poco vacías, pero en los estrenos no. Y una vez fui con la sala llena, solo una en toda mi vida, y estuvo horrible mi experiencia, no me gustó que estuviera tan lleno, porque no puedo con las multitudes, no lo sé, supongo que es algo psicológico, quizás tengo que preguntarle a un profesional o algo así, pero no me gusta ver mucha gente, por eso cada vez que yo miro una calle así me produce tanta tranquilidad y es como, ojalá vivir en un lugar así. Y a ver, es diferente esta sensación que yo estoy viendo ahorita, que es como de paz, de tranquilidad, a la soledad que se siente aquí en las calles. Cuando uno pasa en una calle de Guatemala que está sola, es una sensación de miedo, es diferente. Y aquí normalmente las calles están vacías en algunos lugares, no porque sea tranquilo, sino todo lo contrario, porque es peligroso y nadie anda en la calle. Y eso es lo que me cae mal de la calle vacía en Guatemala. Pero yo sé que en Paraguay es diferente. Sí. Está bien que hoy es domingo, pero hay muy poco movimiento. Lo bueno es que uno puede caminar tranquilo por la calle. Uno no se siente inseguro. Me recuerda por ahí a los barrios de Argentina cuando yo era más chico. Miren La Paz. En Paraguay, como está pegado a Brasil, hay muchas personas brasileras que todo el tiempo o están viviendo o vienen acá de turismo. Inclusive en Ciudad del Este tengo entendido que hay más todavía. ¿Por qué les digo eso? Porque este piso es idéntico al de las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, en Brasil. Es solamente esta cuadra, pero me hizo acordar. No sé si será el mismo artista, si será una referencia a eso. A mis espaldas tengo el Banco Nacional de Fomento. Y como saben, tengo un banco de chistes yo. Como estamos en Paraguay, vamos a contar un chiste paraguayo. Resulta que va una persona y llega a la casa de la novia. Abre la puerta el suegro. Entonces el tipo le dice: hola, yo me llamo Rubén, soy paraguayo y vine hasta aquí para acostarme con su hija. Y el tipo le dice: ¿para qué? Paraguayo, señor. Okay.
Ya había escuchado un chiste similar, la verdad. Ay, qué rojo me miro. Creo que le voy a cambiar ahí la tonalidad para el siguiente video. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Creo que estuvo muy interesante, muy diferente. Una interacción así bastante tranquila, pero creo que estuvo muy bonito. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción si me quieren apoyar por allá. Recuerden, este canal es exclusivo para Paraguay, así que si ustedes quieren unirse a esta bonita comunidad, pueden dejar su like, suscribirse, dejar su comentario. Si ustedes quieren enviarme alguna sugerencia, ahí está el Telegram en la descripción. Si ustedes quieren ser parte de los miembros para aparecer al final o quieren ahí apoyarme de otra manera, ahí está el botoncito unirse. Esto es opcional, totalmente, solo si ustedes tienen la oportunidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.